tal cual como se prometió hace 3 días a la parte administrativa a raíz de una reunión que tuvimos con la presidencia y la rectoría, el equipo del consultorio jurídico y centro de conciliación, quedamos con los estudiantes justamente y muy generosamente accedieron a recuperar esta hora el día de hoy. Porque evidentemente ayer se hizo a las 9 puntos con el rector y el equipo, tal como quedó programado. Entonces, hoy nos disponemos a continuar. Con la clase que quedamos pendiente ayer. Yo lo que quiero preguntar es hacer una pregunta. Los dos videitos, uno 10 con 26 segundos y otro que es de 9 con 26 segundos, ya fueron sostenidos para ustedes, ¿sí? El primero, doctora, el de 9 minutos. El segundo no. El de 9 minutos. El más cortico, doctora. El más cortito. Sí, porque el otro de 10. Pues entonces, dictamos ese y en aras, pues, la verdad, en aras de darle un espacecito a un poquito de personal por alguna otra circunstancia, entonces vamos a llamar más tarde. Vamos a aprovechar esta hora, ¿listo? En este momento no vamos a hacer el llamado a lista y apenas terminemos a las 8:05 llamamos para darle el espacecito a algunos que por alguna circunstancia no hayan podido entrar. Entonces me permiten, busco el título es El lenguaje y el pensamiento del tema de ayer. Sí, doctora. Lenguaje y el pensamiento, su relación en la comprensión de lectura. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se supone que hoy estamos en las 7, ¿no es cierto? Sesión 7. ¿Sí o no? Sí, doctora. Sesión 7. Pues permítame aquí. Bien. Anoten por favor este título, vayan anotándolo mientras le busco la lectura. Sesión 7, comprensión interpretativa, argumentativa y propositiva. Repito, comprensión interpretativa, argumentativa y propositiva. Entonces permítame aquí, busco la cátedra de ayer. Qué pena, profe, ¿me puedo volver a repetir? Comprensión interpretativa, argumentativa y propositiva. Propositiva de proposición. Propositiva. O sea que a mí me falta es el de ustedes, el que se llama, el que yo no les he pasado, que se los paso hoy, es el videíto que dice análisis textual diferencial y crítico. Ese no se los he dado. Listo, muy amable. Gracias para el estudiante que me hizo una orientación. Por eso no lo había buscado, para dejarlo ahí listico. Por ahí como a las 8:15 lo pasamos. En el nombre de Dios. Entonces anoten. Hoy la sesión es esa, la que les dije. Anoten también, por favor. Sobre todo la niña Tati, para el protocolo. Se concluye la clase El lenguaje y el pensamiento y se comparte un video de YouTube. Vayan anotando eso, por favor. Se comparte un video de YouTube ya exactamente el título.
pero se los voy a volver a dictar conforme está aquí en nuestra pantallita. El estudiante me dijo que permíteme que está cargando. Ya. Este dura 9.53. El que yo les compartí de cuántos minutitos era. Creo que De 9 minutos más o menos. nos dictó el más corto, el de 9 minutos algo. El otro es de 10 minutos. Pasa de 10 minutos, doctora. Sí, don José Ismael, pero lo que me refiero, ¿qué título es el que yo les mostré? Discúlpenme. Doctora, el título era Análisis textual, literal, Niveles de lectura. inferencial y crítico. Ese era el título del video. Ah, listo, listo. Entonces anoten, el título de que les voy a pasar hoy se llama, ya vamos en eso. Ya les digo. Estrategias y comprensión lectora. Es que todo va concatenado, ¿no es cierto? Se llama estrategias y comprensión lectora. Estrategias y comprensión lectora. 10.26 segundos. Ese es el que vamos a presentar hoy. Ahora sí, don Ismael. 10 puntos. Se llama estrategias, comprensión lectora. ¿Listo? Bueno, pues ahora sí. Ya dimos espacio para que la niña entrara, ustedes entraran. Y vamos con el listo. Bueno, entonces, el título que vamos a continuar hoy se llama El lenguaje y el pensamiento, punto, su relación en la comprensión de la lectura. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces quiero que estemos de acuerdo. Ya está todo listo. Lo que vamos a dictar, cómo se llama la sesión, lo que vamos a recuperar de ayer y ya tenemos el espacio ya para eso. Y la lista la llamamos a las 5, ¿vale? Entonces me recuerda la niña Tati. Usted que yo me elevo, la niña Tati me hace un favor. Sí, profe. 8 y 5, 8 y 10, profe, ya puede llamar para darle espacio a los otros chicos que por alguna circunstancia, aunque están creo que todos, faltarían unos pocos, van 82. Bueno, entonces, don Oscar, de esa clase de ayer hasta donde les dije, le relacioné las dos, discúlpenme. Relación entre lenguaje y pensamiento, que plantean dos interrogantes. ¿Representan los distintos lugares, representan las distintas lenguas la misma realidad social? Y segundo, ¿hasta qué punto el lenguaje determina el lenguaje que pensamos? Hasta ahí les di, ¿no es cierto? Hasta ahí, hasta ahí. Pero yo los contextualicé, ¿no es cierto? Sí. Sí. No es necesario que los contextualice, les dicto. Pues pienso que no sé. Bueno, De pronto un repaso. Sí, bueno, lo voy a contextualizar. A mí me gusta eso para no hacer retroalimentación porque perdemos tiempo, mejor lo contextualizo. Para estos temas de la comprensión de lectura, es menester
mirar no solamente nuestro idioma nativo, ¿no? Nosotros somos latinos. Nosotros hablamos, nuestra lengua madre, así se dice, es el español. Yo se los cuento porque yo he tratado de aprender otros idiomas. Yo no hablo inglés sin Spanglish, del francés chiquirriqui por allí, del alemán nada que ver, nada más es estorbo pronunciarlo. De italiano una que otra por allí, pero sí les cuento algo. Y créanme que es verdad. Yo sé algunos acá que están que hablan el inglés. ¿Hay alguien en el salón que habla en inglés más o menos, lo básico, o que lo están estudiando? U otro idioma en el salón de los 83 presentes. ¿No? ¿Nadie lo habla? Buenos días. Coreano. ¿Quién? Tatiana y Yurian. Yurian. Yo estudio coreano y hasta ahora empecé las clases de inglés como tal. ¿La estás haciendo online o con créditos? No, online. La estás haciendo online. Dirán, profe, ¿qué es eso con créditos? Con créditos significa que estás asistiendo, ya sea de manera virtual o presencial, pagando, ¿vale? Eso es todo, eso es todo. No, yo sí lo hablo porque viví 3 años en Estados Unidos. Don Edgar. Sí. Qué bueno, don Edgar. ¿En qué parte vivió usted allá, don Edgar? En New Jersey, en Dover. No, yo no lo conocí, don Edgar. De los 50, yo solamente conocí 2. Yo viajé a Bogotá, San Francisco, y de San Francisco tomé un avión directo nuevamente para el aeropuerto de Miami cuando ya estaba a puerta de regresarme. Yo no, me gustó, lo quiero mucho, tengo muchas amistades en Estados Unidos, pero el que no echa raíces allá, no se queda. No se queda. El que no echa raíces allá no se queda. Bueno, a ver. Si usted quiere aprender inglés, pues en Estados Unidos, váyase para Boston. Porque se va como yo hice, gravísimo. Porque es que Miami es un Cuba. Miami es un Barranquilla. Miami incluso se parece mucho a Barranquilla, a la parte norte vieja de Barranquilla. A ver, el idioma más complicado, y don Edgar lo sabe que así es, de aprender es el español. Porque el español tiene género. El inglés no tiene género. El alemán tiene 2 géneros, es fuerte. El alemán es fuerte. Es más, dicen las personas que han tenido relación con estos idiomas, por ejemplo, ya que hay 3, está don Edgar, que lo vivió igual que yo, y Yurin también creo que comentó que está haciendo online. Siempre se ha dicho el idioma universal, el inglés. Siempre. Es cultural, pero el idioma que se habla perfecto, el inglés donde se habla perfecto, no tienen ustedes otra, no tienen más que pensar. Gran Bretaña, en Inglaterra. El francés para enamorar, el inglés para el mundo de los negocios. El inglés es el idioma universal. Yo les comentaba que para nosotros, específicamente nosotros los que somos de Colombia, nos es un poco más complicado cuando pretendemos estudiar el inglés, a manera de ejemplo, en Estados Unidos, porque nosotros tuvimos una educación muy buena en la primaria y en el bachillerato. Nos enseñaron muy buena gramática, muy buen lenguaje, y nosotros sabemos construir una oración, nosotros sabemos lo que es un sujeto y sabemos lo que es un predicado. La casa es roja. La casa es roja. Ahí tenemos una oración que tiene sujeto y tiene predicado. También podemos construir una compuesta. La casa de la profe, no, la casa no. Ah, sí. La casa de la profe Marlene en Barranquilla es grande. Esa es compuesta. El apartamento de la profe Marlene en Bogotá es bonito, un ejemplo. Fíjense, ahí él está proponiendo sujeto compuesto, un adjetivo calificativo, un predicado con un calificativo. Eso nosotros lo sabemos. Yo les dije ayer, no sé si fue en la noche para ustedes, pero no estaba de más decirlo para contextualizarlo. Pero, por ejemplo, lo que uno aprecia en los Estados Unidos con los inmigrantes que vienen de Cuba, cuando estamos hablando de Liz, de acá del lado de Florida.
Y cuando estamos hablando de California, los mexicanos. Vamos a tomar el mexicano, porque el mexicano casa más para el ejemplo que el cubano, porque el cubano es un poco más educado, más preparado. Vámonos con el mexicano. La mayoría inmensa de los mexicanos, ojo, no voy a decir todos, pero la inmensa mayoría de los mexicanos que llegaron a los Estados Unidos son personas que vienen de campo. Son personas que no vienen del DF, o sea, del Distrito Federal. Aquí somos Distrito Capital Bogotá. En México es Distrito Federal. Que no han pisado una universidad. En cambio, el colombiano y la colombiana, que ya hoy día tiene doble ciudadanía, que ya hoy día tiene hijos en el exterior, en Alemania. Personalmente, pues lo digo con testimonio de personas de mis entornos, en Alemania, en Canadá, ¿sí? En Canadá. Italia. Son personas que se fueron de Colombia, de Barranquilla, de Medellín, habiendo pisado una universidad. Habiendo pisado una universidad. En cambio, la inmensa mayoría de los mexicanos no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas, eso me percaté yo porque yo estuve en 2 coles de adultos. Son programas de adultos, tanto en San Francisco como en Miami. Y yo decía, pero caramba, pero si yo soy esto y lo otro, que ya ustedes lo saben, ¿para qué lo vamos a mencionar? Porque a mí me cuesta tanto trabajo tal cosa. Y en cambio yo veo ellos, para ellos es, como se dice allá, piece of cake, pan comido. Porque ellos no están pendientes de estar construyendo lo que nosotros construimos, lo que les voy a decir ahorita más adelante. Baboy. El niño es chico malo. Nosotros podemos decir chico malo, pero lo podemos decir construir completamente. El niño es malo. En inglés es bad boy. Un ejemplo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que una persona que no maneja bien la gramática, que no haya tenido buena gramática, que no haya tenido buen lenguaje en la primaria, en el bachillerato y parte de la universidad, como lo estoy haciendo yo aquí con ustedes, créame que estudiar otro idioma, sobre todo el inglés, le es fácil. Tú te diste cuenta, por ejemplo, en el caso de nuestro compañero que vivió en la parte de arriba de Estados Unidos, el mexicano se hace entender y lo bueno del caso es que lo entiende. Él escucha a su jefe, puede ser cualquiera, un filipino, un americano blanco o un americano moreno, porque no es lo mismo escuchar hablar, él lo sabe lo que estoy diciendo, no es lo mismo escuchar la voz, el sonoro de un americano de color que de un gringo, que de un americano blanco, no es lo mismo. La distancia es grande. Yo al principio yo no entendía cómo así mi prima cómo sabe eso, y yo lo pillé. El que vivió allá lo sabe de qué estoy hablando yo. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Tú escuchas a Barack Obama, el que fue presidente de los Estados Unidos, y tú te das cuenta que la voz de Barack Obama no es de un americano blanco. Fíjate tú lo importante que es eso. Entonces, en otras palabras, yo les doy por consejo todavía a los que están aquí, que hay muchos jóvenes, incluso hasta los 23, 24, 25, todavía tú te puedes comer el inglés como dice uno. Todavía lo puedes aprender más fácilmente. Ya pasados los 25 años ya es más complicado. Lo puedes aprender, claro. Por supuesto, pero te va a costar más trabajo. En cambio, cuando tú estás más joven, 18, 20, 22, te es más fácil aprenderlo. Entonces, quiere significar que yo no voy a decir el libro, la celular, el copa. Yo, por ejemplo, tú dices, por favor, tráeme una copa de agua. Tú no dices, por favor, tráeme un copo de agua. ¿Se dan cuenta? Eso no se maneja en el idioma inglés. Allá es donde vamos a llegar hoy, con esa explicación. Por favor, tráeme la celular. No. Ese es el problema ese es uno de los problemas que tiene el español para aprender.
que yo lo vi allá. El oriental, lo que es el filipino, lo que es el chino, lo que es el japonés. Ellos prefieren estudiar lo que sea que estudiar español, porque les es más fácil, les es más fácil, les es más fácil aprenderlo. Entonces, el género. Hoy vamos a hablar del género. Así como yo les hablé del género de nuestras instancias, de nuestras altas magistraturas, que ya no lo vamos a mencionar nuevamente, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, ¿sí? El Consejo Nacional Electoral, son masculinos. Pero las dos potentes cortes, que una de inspiración francesa, es la Corte Suprema de Justicia, y la máxima nuestra, la guardiana, la fiel, la celosa, de la Constitución Política, de la Carta Magna, de la norma rectora, de la ley, de la Carta de Navegación, con todos esos adjetivos calificativos, tú te puedes referir a nuestra Constitución Política de Colombia, la cual fue, se los digo de paso, elaborada gracias a que nosotros le dimos ese poder a 70 constituyentes en una elección que eso fue apoteosoico, eso fue mayúscula en Colombia, eso nunca jamás en la vida se había visto en Colombia. Algo parecido quiso pasar, pero más sin embargo hubo una alta votación para la votación contra la anticorrupción, pero por obvias razones que no son interesantes ahora resaltar, por eso no alcanzó casi ese nivel que yo en lo personal, como ciudadana colombiana y como docente, yo esperaba, pero aún así llegó casi a 13 millones. Y 13 millones es una buena votación en Colombia, sobre todo con la costumbre que hay aquí, que se quiere quedar en Netflix o se quiere quedar en un partido de las grandes ligas de béisbol que ir a votar. Y ese es el gran error que están cometiendo muchos colombianos, porque le están permitiendo el paso a gobernantes en cuerpo ajeno, porque le están permitiendo el paso a gobernantes ineptos, que no están calificados, pero lo que es peor, que se llevan la mano al bolsillo de nuestro dinero del erario público. Listo, ya los contextualicé, entonces ahora despejemos las preguntas que dijo nuestro estudiante, que le agradezco eso. Profe, antes de las preguntas, pues yo, con respecto a lo que estabas diciendo antes, pues yo creo que eso es en todo lado. Lo que decías de que, por ejemplo, no es lo mismo escuchar a un estadounidense de color a un estadounidense blanco. Por ejemplo, yo trabajo en inglés, claro, yo ya veo el nombre o apenas me hablan, uno ya los conoce fácilmente. Pero es lo mismo en todo lado. El año pasado yo estaba viviendo en Francia y también no es lo mismo escuchar un africano, un francés alguien de color hablando francés que alguien pues blanco. Pero no era solamente con la diferencia de color, sino eso depende mucho de la región. Es lo mismo que acá. Por ejemplo, a ti se te nota leguas que eres de la costa, como a otros se les va a notar un montón que son de Bogotá o no sé, Cali, Medellín. Entonces, pues, igual eso es de todo lado y ya es como, no sé si algo cultural, pero muy regional. Sí, y fíjate, Julian, que vale la pena esa aclaración. Qué lindo que hayas vivido en Francia. Yo tuve una amiga que la conocí en Miami, ella incluso fue hasta monja. Ella voló desde México, del Distrito Federal. Del distrito voló a Francia y nosotros hablábamos de ese tema, ¿no? Hablábamos de ese tema del aprendizaje del idioma y ella me dijo a mí, Marley, mira Marley, Luz Marina se llama ella. Nosotros seguimos de amistad. Me dijo, Marley, yo te voy a decir algo. El aprendizaje de algo, de lo que sea, ella es muy inteligente, muy inteligente. Habla varios idiomas. El aprendizaje de algo depende de la presión en que la persona se encuentra. Y yo me di cuenta que es verdad. Ustedes se dan cuenta de eso, que es verdad. Usted aprende conforme la presión. ¿Y sabe qué me dijo ella? Que cuando ella llegó a Francia, porque tenía que aprenderlo, porque ella, en ese momento ya ella tenía hábitos. Ella fue monja. Ella dijo que en 5 meses
en 5 meses. Y me contó cosas de la vida de ese momento con su esposo que me dieron a entender a mí que ella no me estaba mintiendo. Que en 5 meses se comió el francés. Perdón, disculpen que esa es una expresión que se maneja ya. Bueno, lo aprendí. No sé si todo el mundo lo escuchó, pero yo lo aprendí allá. Lo aprendió. Lo aprendió porque dijo que en el college, la escuela, en la universidad donde ella estaba, no había nadie que hablara el español. Y le tocó aprenderlo. Entonces, pues si yo no conozco Francia, ese era mi plan que tenía ahorita para la Semana Santa, estaba todo dispuesto, porque es el único momento en que yo puedo viajar un poquito más larguito para cuando salimos aquí de vacaciones y entramos en enero, porque salimos siempre 2, 3 días después de ustedes. Ustedes salen tipo 19, 20, 21 de diciembre, nosotros, perdón, 15, 16. Nosotros salimos casi 2, 3 días antes, ese es un día antes de Navidad. Nosotros salimos después de ustedes, la parte administrativa. Entonces, desde allí hasta allá, hasta enero, no tenemos mucho tiempo. En cambio, el tiempo en que ustedes les dan para que sepan eso, presencialmente, porque virtualmente cambiaría, es el de la Semana Santa. Entonces, yo tenía eso tentativamente, no tentativa, eso estaba prácticamente casi el 80% programado, porque yo quiero conocer a Francia y a la Tierra Santa. Pero Francia, eso que tú dices, me gusta, eso que tú has dicho, de eso me había hablado inclusive Luz Marina. Ella me había comentado de esa situación, de lo que tú estás comentando ahora, Yuria, de que Profesora, muy buenos días. Permítame, me presento, mi nombre es Omar Ortiz. Mire, yo trato de prestarle atención a la clase, pero veo que mucha de la clase se va, digamos, en comentarios de esto que considero, pues, son bienvenidos, pero en otro momento. Aquí me gustaría que nos concentráramos como en lo que nos corresponde, porque que se viaje o que no se viaje, que se aprenda inglés o que no se aprenda inglés o otro idioma, pues considero que eso es muy bien para la vida personal, pero pues para la clase considero que debemos concentrarnos en la clase. Yo le presento disculpas, pero es que, digamos, yo fui a tratar de aprender lo que es derecho y habrá muchas cosas cotidianas que todos manejemos, pero creo que eso será en otro espacio y en otro momento, no en la clase. Mil gracias. No, don Ortiz, de todas maneras, usted tiene la razón, pero estamos en un contexto y las dos personas hicieron una intervención relacionada con la temática. No se sale de la esfera, no se sale, estamos en el tema. Ahora que yo le siga dictando va a comprenderlo. De todas maneras, si no fue del agrado, le concedo en parte la razón y en parte no, porque es un contexto. Y como dice Martín Descalzo, la mejor manera de tú ser el profesor, el maestro, y que la lectura que tenemos para un conversatorio es enseñar, lo tengo, es emocionante, es un tema muy emocionante, es enseñar con el propio testimonio. ¿Listo? De eso lo van a ver en su momento. Bueno, entonces vamos a continuar acá, pero es respetable tu concepto, muy respetable. Bueno, entonces ya con estas dos preguntas que nosotros les planteamos, nosotros vamos a continuar dictando, vamos a hacer unos dictados muy puntuales. Anotemos esto, que revisando todos los estudios interculturales, es decir, lo que hemos visto ahora, de Estados Unidos y de Francia, eso se llama derecho comparado. Revisando todos estos diversos estudios interculturales. En el espacio de hoy anotemos EU, que es Estados Unidos, y anotemos Francia, que fueron los dos países que se tocaron y son dos países que vivieron dos personas de aquí presentes. Permítame para entrarle aquí la entrada a unos estudiantes. Listo, ok. Bien. Hemos analizado
con ese asomo a esos dos países, hemos analizado esa interrelación entre el lenguaje que ellos manejan y que nosotros manejamos como latinos, porque mencionamos a México también, mencionamos a Colombia, y el pensamiento que tenemos de estos 4 países que hemos mencionado, incluyéndonos. Y el pensamiento, ¿sí? Y el pensamiento. Entonces hagamos una pregunta. ¿Qué hemos encontrado? Hagamos esta pregunta, don Ortiz. ¿Qué hemos encontrado mirando Francia, mirando Estados Unidos, observando México? Inclusive mencionamos a Cuba y nosotros en Bogotá, en Colombia. Pero antes de darle la respuesta, les dejo esto en el aire. No es lo mismo, como dijo la niña, usted se conoce que habla, que es inglés, que es costeña. Si tú escuchas hablar a Santos, se ve que es un bogotano. Si tú escuchas hablar al doctor Álvaro Uribe, ¿sabes qué es? Un paisa. No es lo mismo escuchar hablar a Carlos Vive hablando inglés que a Juanes, nuestro orgullo paisa. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Eso es claro. Pero si una persona, a Shakira varias veces a Shakira varias veces le criticaban eso, ¿sabes? Que somos muy fáciles para la crítica. Porque no nos vamos más allá de las cosas, somos muy fáciles. A Shakira varias veces le han criticado eso, que si ella se va para tal parte, quiere hablar como tal, si quiere hablar para tal parte, quiere hablar para tal. Yo pienso que ustedes remedan. A veces, siendo ustedes de aquí de Bogotá, pueden remedar como habla un costeño, pueden remedar como habla un paisa, pueden remedar como habla alguien de La Guajira, porque no es lo mismo escuchar a un guajiro hablando que a un cartagenero hablando, o que a un barranquillero hablando. 3 cosas distintas. Y eso que tiene que ver con comprensión de lectura y hermenéutica jurídica, mucho. Eso es total. Se van a dar cuenta más adelante, no solamente hoy, sino en el transcurso del proceso del entendimiento, no solamente esta materia para ir a, como dicen, a lo nuestro, a entender textos jurídicos, una sentencia, por ejemplo, sino también la comprensión de los propios entornos. Bueno, entonces, ¿con qué nos encontramos cuando hicimos este derecho comparado hoy? ¿Con qué nos encontramos? La respuesta es con hallazgos, con unos hallazgos que demuestran que el género gramatical, ojo, que demuestran que el género gramatical de las palabras afecta. Repito, que el género gramatical de las palabras afecta a las representaciones semánticas de los objetos que nos rodean. Punto. Repito, de las palabras afecta a las representaciones semánticas de los objetos que nos rodean. Por ejemplo, yo sé que ustedes ahí en sus casas están rodeados, tengo la certeza, discúlpeme que no quiero pasar de que leo bolas de cristal, están rodeados, mínimo tienen un vaso con agua o una copa con agua, mínimo tienen un mousse con café o té o aromática o un pocillito con cafecito. Mínimo algunos tendrán picaditas de manzana. Bueno, pero ¿por qué la profe nos dice eso? Yo no digo el manzano, como dijo ahorita, yo no digo la celular. Es lo mismo decir el banano o la banana.
O el mismo decir la copa de agua o el copo de agua. O decir el celular o la celular. ¿Sí? Entonces, fíjense, recuerden ustedes en sus estudios, porque yo no soy profesora de gramática, que es lo que yo he estado hoy haciendo alarde de los países, de las personas intelectuales, las personas que han estudiado, de las personas que se van para otros países con estudios. ¿Qué es semántica? Yo no se los voy a dar, porque ya se lo dieron. Pero me gustaría, ustedes tienen el deber y la obligación de hacerlo para construir cada día un mejor lenguaje. Recordar qué es semántica. ¿Qué es eso de semántica? ¿Qué es eso de semántica? ¿Sí? De todas maneras, sin hacer uno tanto viaje al pasado de nuestros estudios, y como yo les he dicho a ustedes, que ustedes saben lo que hacen. Ustedes saben leer, saben escribir, tienen buena la caligrafía, tienen buena ortografía, saben interpretar. Pero no es más ni menos que el significado de las palabras y las expresiones de las oraciones, así de sencillo. Eso es la semántica. La semántica tú la construyes, es un proceso cognitivo, que tú tienes que primero pensar lo que vas a decir, porque tú no sabes el efecto. Eso es un boomerang. Uno nunca sabe con lo que uno va a decir o expresar a quien uno puede afectar. Con razón dice alguien, o dicen muchos, sé condescendiente. Porque tú no sabes la película que cada uno le ha tocado o le está tocando vivir. Porque cada día con su propia fama. A propósito de eso, les recuerdo que yo les prometí a ustedes un link de las películas que todo abogado o que toda abogada debe ver. Ya se las mostré, está mostrada, porque hay cosas ocultas en la plataforma que las voy haciendo apertura. Eso lo manejamos nosotros en la institución. Entonces ahí ustedes pueden ver, creo que en el caso de ustedes está en la sesión 6ª o 7ª. Anoche, por cierto, me volví a ver una de ellas. Les recomiendo, véanla. A Winston Churchill, uno de los grandes estrategas, una persona que fue capaz de hacer una buena interpretación de su propio entorno, de su propio devenir y del entorno y el devenir de Gran Bretaña. Tan es así que siendo ya pensionado lo volvieron a llamar y llegó a ser ministro, llegó a ser estratega político de Gran Bretaña y que ayudó mucho para el derrumbe de Hitler. Ellos no dicen Hitler, sino de Hitler. Entonces ahí lo tienen, muy bueno, impresionante. Yo me la volví anoche nuevamente, se las recomiendo. Profesora, quiero interrumpir, quiero hacer un aporte ahorita a lo que terminé de Don hablar sobre las Wilson películas. Ortiz, buenos días, ya lo estaba extrañando. Ah, bueno, gracias, doctora. Mi aporte, ya que está hablando del derecho comparativo y las culturas son muy importantes, yo quiero expresarle, contarle sobre un caso vivido. Nosotros, o perdone que lo diga, tuvimos alguien escuchó el tema de una persecución política y religiosa. El Estado colombiano no nos garantizó el Estado colombiano ni la Corte, nadie, y nos tocó demandar a la Corte Interamericana de Derechos sobre un tema de libertad religiosa. Y para eso, para presentar la demanda, nosotros tenemos que conocer las culturas. ¿A quién nos estamos enfrentando? Sobre la semántica que habla la profesora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué logramos previendo todo eso que es lo que nos está enseñando la profesora? Logramos que la Corte Interamericana de Derecho, nosotros somos personas especialmente protegidas, nosotros por la creencia religiosa. Entonces, ¿qué logramos también? Que aquí en el país, si alguien lo persigue a una persona por política o religión, se llama hostigamiento y tiene 4 años de cárcel. Eso no existía.
¿cierto? Y nos favoreció la Constitución ni haber estudiado la cultura, primero, ante la Corte, y segundo, de la Corte, si es costeño o no es costeño, si es de qué país, y cómo le vamos a hablar. Si yo antes de ir a un país tengo que conocer la cultura, porque si no puedo resultar preso por una mala palabra que yo diga, ¿cierto? Con la venia a un japonés. Yo voy a hacer un negocio con un japonés, con la venia, y como yo lo salude, me puedo ganar el negocio sin nada más. Sin nada más. No tengo que hacer nada más, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ganamos la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por la semántica, por la forma como escribí, si lo escribía en español o si lo escribía en inglés. A Claudia Bruno ahorita la criticaron por un asunto por la carta que mandaron, creo que para lo de, sobre Mancuso, porque la mandaron en español o porque la mandaron en inglés. Acordémonos, compañeros, que el profesor de Derecho nos enseñaba. Por una coma se perdió en Uruguay un proceso, ¿cierto? Entonces, la semántica, un punto que usted ponga en una demanda, pierde la demanda o la gana. O un punto que usted no lo ponga, pierde porque usted le está dando a la frase un contenido. Pero usted puede hacer dos frases con una coma y con otra coma. Ese era mi aporte, porque es algo vivido y nosotros ganamos ante internacional por conocer la cultura, por saber y al tiempo paralelo nosotros ganamos, que yo las 3 curules de 3 senadores que nos quitaron, que eso es una sentencia de reforma electoral, y por eso yo estoy estudiando ahorita Derecho, porque a nosotros nos necesitan para servirle al mundo, porque hay problemas, y entonces culturalmente, si un proceso no se gana con un juez y ni con la Corte ni nada de eso, hay algo con tratados que nos ganan, y como estamos hablando de derecho comparativo de culturas, por eso ganamos el proceso. Nada más lo ganamos porque yo sabía a quién me iba a enfrentar y cómo quería ganarlo. Ese es mi aporte. Eso es total, don Windsor. Eso, bueno, es un reconocimiento que han hecho los que son mis estudiantes y lo aprecian los que van pasando, están conmigo. La idea es que no se trata, yo siempre que termino un módulo hago un artículo científico. Siempre hago un artículo científico. Hice uno sobre las verdades y mentiras que dicen los estudiantes en las aulas virtuales en momentos de pandemia. ¿Sí? Como también hice ahorita que terminó, el impacto del estudio de la administración pública en los estudiantes de Contaduría Pública y Administración de Empresas en las instituciones. Eso me lo motivó. A mí me inspira el curso en cosas positivas que yo note o en cosas negativas que yo note. Las que son negativas yo las convierto en algo positivo, como decía Winston Churchill. Yo quiero que vean al menos 2 de las películas de él, que ahí les anoté el enlace. Eso es muy cierto, don Windsor, eso es muy cierto. Yo extrapolo ejemplos de nuestro propio devenir, puede ser de Bogotá, cualquier parte de Colombia o cualquier parte del mundo, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre hago, porque ¿qué trato yo ponerme aquí a dictarle que, por ejemplo, la lengua latina como el español es frecuentemente existe, que corresponde, y no, yo no hago así. Yo quiero que ustedes se acostumbren. Al principio yo sé que uno que otro estudiante de pronto como así van comprendiendo que el conocimiento científico no es como Martín Descalzo. Hay un tema que ustedes lo van a ver conmigo, no me quiero adelantar, es muy bonito eso, el aprecio que ustedes hacen, los que dicen o no dicen algo, o los que guardan silencio, pero no se trata de venir aquí 2 más 2, 4, 4 y 4, 8, 8 entre 2, 4, no. Se trata, estamos estudiando leyes, y las leyes son llevadas a la letra, comportamientos atípicos del ser humano. La ley no sale porque sí, la ley sale de comportamientos atípicos. Bueno, entonces, ¿dónde se encuentran en esos hallazgos? Esos hallazgos nos demuestran que el género gramatical de las palabras afecta las representaciones semánticas de los objetos que nos rodean, lo que dice don Windsor. El haber escrito bien las cosas, el haber escrito, como dice el doctor Isaac Moreno de Caro, a prueba de bobos, el escribir, uno cuando escribe no debe saber que está escribiendo para uno, por Dios. Uno cuando explica no debe saber que uno está explicándose para uno. Uno está escribiendo y está explicándoles a otra persona, a un grupo de personas que no todas están en el mismo nivel de comprensión.
a un grupo de personas que muchas ya tienen una profesión, a un grupo de personas que muchas, ayer me llamó un estudiante, profe, yo tenía 25 años que no estudiaba, por favor tenga un poquito de paciencia conmigo, me ha dicho. Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a anotar esto, punto y aparte. En estos países que hemos mencionado, existe complejidad gramatical. Ya no los vamos a mencionar, ya los mencionamos. En estos países que hemos mencionado, en algunos hay más complejidad gramatical de cada lengua. ¿Sí? Ya vimos cuáles son esas lenguas. Vamos a la nuestra. Por ejemplo, la lengua latina, el español. Frecuentemente, en las lenguas latinas como el nuestro español, frecuentemente existe una correspondencia entre el género natural y el gramatical. Frecuentemente existe una correspondencia entre el género natural y el gramatical. Tú dices el niño, tú no dices la niña. Tú dices la niña, tú no dices el niña. Tú no dices la Corte Constitucional, tú dices la Corte Constitucional, tú no dices el Corte Constitucional. Mire que eso es marcado, eso es marcado. En cambio, esto se lo dejo a ustedes para no ser tan reiterativo, de pronto no les gusta mucho, entonces el que quiera lo investiga más. En cambio, el alemán es complejo, porque existen más de 2 géneros. Fíjense ustedes lo terrible, existen más de 2 géneros. No solamente para los objetos, sino también para las personas. Tremendo rollo aprender inglés. No solamente para los objetos, sino también para las personas. Les doy un pedacito. La persona, la niña, el niño, el hombre, la mujer. Objeto. La casa, tú no puedes decir el casa. Porque si tú dices el casa, estás diciendo el casa qué. El casa venado, el casa un resfriado. Pero si tú dices la casa, te estás refiriendo a la casa de Don Windsor. ¿Verdad? Fíjense, eso es muy delicado. Por eso es que yo tengo que hacerles hincapié en el derecho comparado en este aspecto, para que ustedes reflexionen que nosotros tenemos que salir de Colombia. Explicar leyes o administración pública es salirse de Colombia también. No podemos dar la cátedra solamente en Colombia. Tenemos que salir. Y si tenemos que salir en un vuelo mental, sin pagar vuelos sin ir al aeropuerto ni nada, no ir al pasado mentalmente, y si hay personas en el auditorio, y si la profe o el profesor tiene esa experiencia, pero por Dios, con mayor razón, con mayor razón. Con mayor razón queda, pienso yo, más claro. Bueno, ese es el humilde criterio mío, inspirada en muchos autores que yo he leído. Bueno, entonces vean. Vamos a tratar de hacer algo acá. El inglés. Anotemos esto. El inglés. A diferencia del alemán, el inglés es una lengua sin género. ¿Sí? En términos generales. Entonces no vamos a hablar de excepto algunos pronombres porque yo no soy profesora ni de inglés ni de español. Entonces, en términos generales, el inglés es una lengua sin género. Con excepciones, ¿no? Pero eso no es el tema de nosotros.
Quiere decir, anotemos esto, quiere decir que las personas que solo hablan inglés, esto no es un problema. No es un problema. Pero las personas que como nosotros queremos aprender un inglés bien bueno, sí es un problema. Vamos entonces a ir cerrando la brecha de esta parte. Vamos a dictar una oración sencilla. Yo voy a dictar solamente 2 oraciones sencillas en inglés. Discúlpeme que yo no pronuncio bien el inglés. A mí sí me gusta decirlo, porque ese es el problema, ha sido el problema mío. Lo escribo, lo escucho, pero la pronunciación es desde el rollo. Entonces, una oración. Abramos comillita. En inglés, I like the book. Entonces tú anotas, I es una I en mayúscula, sin más nada. I es una I en mayúscula, sin más nada. Después escribe L-I-K-E, un espacio, T-H-E, un espacio, una B labidental, W y una K. Cierras comillitas. Eso significa I like the book. ¿Sí? Ya le escribieron, vuelvo y repito. Una I mayúscula, espacio, L-I-K-E, espacio, T-H-E, espacio, B-O-O-K. Cierren comillita. Eso en español significa abran comillas. Me gusta el libro. Me gusta el libro. La manera más divina, espectacular de uno escuchar a una persona hablar el español en Colombia es en Popayán. Me gusta el libro. Pronuncian bien la S. Me gusta el libro. Por obvias razones. Allá vivieron, se asentaron durante mucho tiempo españoles. Dirán, ay, profe, ¿y acaso no en Cartagena? Entonces analicen esa distinción. ¿Por qué se dice que en Popayán se habla mejor el inglés y en Cartagena amurallada para la defensa de bucaneros? Mire que todavía está esa fortuna inmensa a grandes profundidades. Y eso es de nosotros. Incluso hasta el mismo Yo Arroyo, en una de sus canciones que quedaron para... Les voy a contar una historia, caballeros. No me le pegue a la negra. La canción es muy sentida. Ustedes saben que los españoles vinieron a hacer fiesta con nuestras indígenas. Y en Barranquilla, miren lo que les voy a decir, que no se lo voy a decir de manera de metáfora, no se lo voy a decir no explícito, sino para que lo comprendan. Para que ustedes comprendan culturas y comprendan por qué, si también entraron ellos por España, por Popayán y también por Cartagena, porque se habla mejor en Popayán que en Cartagena. Los españoles hicieron hasta vender con nosotros, con nuestros antepasados. Barranquilla, que festeja los carnavales más hermosos de América, que es patrimonio de nosotros, no de Barranquilla, de todo. Ustedes saben que en la batalla de Flores se parodia aspectos de todo lo que pasó en el año. Por supuesto, si yo fuera alcaldesa de Barranquilla, yo no permitiría que se parodiara nada relacionado con la pandemia.
Vamos a ver qué va a pasar en los carnavales próximos, porque ustedes saben que parodian sobre los presidentes, sobre los alcaldes. ¿Cuánto no hicieron con el vestido azul cielo, verde menta, que se colocó la primera dama de la nación cuando estuvo frente a frente con una de las mujeres que mejor viste en los Estados Unidos? Mire todo lo que estoy diciendo. ¿Qué quiero decir con eso? En Barranquilla, en los carnavales, hay una, y esto es comprensión e interpretación, hay una, eso no se llama orquesta, eso se llama como especie de una comparsa, para que ustedes me la comprendan mejor. Son hombres disfrazados de mujeres. Se pintorretearon igualitos que se pintorretearon en aquella época porque los españoles violaban a cuanta mujer veían por ahí, pues. No respetaban edad. Y entonces ellos estaban muy angustiados. Eso está en el fondo de la canción de Yo Arroyo. No me le pegues a la negra. Y esa existe en Barranquilla y es una de las más populares que se representan en la batalla de Flores en la vía 40, que para que usted lo vea de mejor manera, alquila un palco. La famosa batalla de Flores. Son hombres disfrazados de mujeres, con sus faldas y van pintorreteados y se ponen cosas en la cabeza, arengas y todo, que lo hicieron para desquitarse de los españoles. Cuando ellos llegaban a las tiendas a violentar a sus mujeres, ya tú sabes, puntos suspensivos. Ese es el significado. No recuerdo ahora el nombre, cómo se llama, pero averígüenlo en Google. Fíjense ustedes lo que es interpretar y comprender y el por qué uno tiene que hablar de las raíces, de los ancestros, de las regiones, el por qué. Averígüense por qué en Pasto se celebra el carnaval también, pero tiene un nombre distinto al de Barranquilla. Les dejo esa inquietud. ¿Qué tiene que ver el carnaval de Barranquilla? ¿Qué tiene que ver el carnaval de Pasto? ¿Qué tiene que ver lo que la profesora nos está diciendo con comprensión de lectura y hermenéutica jurídica? ¿Qué tienen que ver los españoles? ¿Qué tienen que ver Popayán, que se habla mejor el inglés, el español, que acá en Cartagena? Por la esclavitud, que de esa también la habla Yo Arroyo. ¿De dónde vinieron importados, como vino el COVID a Barranquilla? ¿De dónde vino importado? Bueno, entonces, punto y aparte. La palabra libro, o sea, en el inglés que hemos, en la frase que hemos dicho que I like book, me gusta el libro, me gusta el libro. Es la mejor manera de decir esa frase. La palabra libro en inglés no tiene género. ¿Se dan cuenta? Ya comprendemos mejor que ponemos aquí a editar. La palabra libro en inglés no tiene género. Ya saben que ese género va con tilde line. Pero en español, ¿quién me dice qué género es? Vamos aquí a la pantalla. A la pantalla. Masculino. Así es. Entonces, hágame un favor, son las 8 y 1 minuto, ya estamos 98. A las 8 y 5 me dice don César, profe, tome la foto. ¿Listo? A las 8 y 5. ¿Ok? Bueno, señora. Bueno, hágame ese favor, mientras yo les voy explicando, dictando otro poquito acá. Bueno, la palabra libro en inglés no tiene género, pero en español, como lo ha dicho su compañero, es de género masculino, es hombre, es niño, es adolescente, es un adolescente, es un niño, es un hombre, un caballero. Y para complicar las cosas, aún más,
para dejar ahí una comparación con Alemania y para complicar las cosas aún más, en alemán es neutro. ¿Y qué significa eso? Neutro. Ojo, anoten esto. Que no tiene género. Exacto, y para complicar las cosas aún más, en alemán es neutro. Y neutro en alemán sin género. Pero en español, vamos terminando muchachos y muchachas, pero en español